Hoy quiero hablar acerca del gozo del Señor, ¿sí? El gozo del Señor, no toda la gente conoce la faceta del Señor del gozo, ¿sí? A veces conocemos al Señor, nos acercamos al Señor en diferentes áreas de nuestra vida. A veces lo conocemos como sanador, como el que restauró tu matrimonio. Lo primero que conociste de Él es como lo que se te queda grabado, ¿no? El Señor me apareció en el camino cuando estaba enferma, no sé, y sabes tú que lo más que te impacta es que Él te sanó. Pero no siempre conocemos el gozo del Señor. No siempre entendemos que el gozo del Señor también Dios lo trae para sanar nuestras almas, para purificar nuestros corazones, para ver a un Padre como un Padre lleno de gozo y no siempre un Padre enojón, ¿no? A veces pensamos que todo lo que hacemos mal, Dios está enojado, ¿no? Y yo digo, pero yo sé que en la Biblia hay episodios en donde Dios se enojó, pero no era un enojo de ira, sino un enojo de cuando uno le hace doler el corazón a alguien, ¿no? Uno sabe que a veces hace algo mal y eso dolió tanto en el corazón del Padre que a lo mejor no es que se enojó contigo, sino que le cuesta como recomponerse ante el dolor de su corazón. Eso es distinto a encontrar un padre gruñón por algo que te equivocaste. Entonces, cuando cambiamos el cómo ver al Señor y saber que el Señor es un Dios de gozo, Él es el gozo, te cambia la manera de vivir la vida. Disfrutas el servirle a Él de otra manera. Es una cosa más natural, no porque por obligación, ni porque me tocó servir, ni porque ahora hoy tengo que hacer esto, no puedo faltar si no me sacan del lugar. No se trata de los lugares que el Señor me alcanzó a sacar, sino que todo lo hago por amor a Él, pero porque disfruto de que el Señor ame como le sirvo, ame como le adoro. Disfruto de saber que cada cosa que yo hago hace sonreír al Señor, ¿sí? Hace que Él disfrute de mi persona. Cuando uno lo ve así, es como que se alivianan las cargas, ¿no? Y no es que te quite responsabilidad, sigues haciendo lo mismo, pero tú estás con menos peso, porque sabes que todo lo haces para que el Señor se sienta complacido. Amén. Y tampoco es por ganarle puntos, porque a veces uno dice, tengo que hacer esto para que el Señor me bendiga. O como los papás, tengo que sacarme una buena nota para que me dé un buen regalo en Navidad. No se trata de eso, ¿sí? Es distinto con el Señor. Su gozo lo muestra para que cada vez le conozcamos más y nos acerquemos más confiadamente a su presencia. Que todos los temores que tenemos a su persona, dicen, no, yo no tengo temor al Señor. ¿Cómo me dice eso? Cuando en la práctica a veces nos estudiamos, nos damos cuenta que hay muchos temores incluso al Señor. Cosas que hacemos pensando que Él se enoja, actuamos de una manera pensando que Él no está pendiente de nosotros, pensamos que Él no nos cubrió y tenemos pequeños resentimientos contra el Señor, cuando Él quiere que aprendamos a disfrutar del gozo del Señor, ¿sí? Así que, y ahora el gozo del Señor, yo soy así risueña, usted me ha visto estos días, pero el gozo del Señor no es que solamente uno se ría y tire tallas y que estemos contentos todo el día, sino que el gozo del Señor hace que tu alma se estabilice. Ver que Él está bien contigo y que está todo bien hace que tu vida tenga una estabilidad en su presencia, ¿sí? Hace que tu alma se sane y puedas vivir en los planes que el Señor tiene para tu vida. Y quiero comenzar con un verso que está, vamos a estudiar Filipenses y algunos versos más, pero Filipenses 4, del 1 en adelante. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, esto lo está diciendo el apóstol, ¿sí? El apóstol Pablo, cómo se refiere a la iglesia me llama mucho la atención, ¿no? A veces hay tantas cartas de él en la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi la mitad la escribió él, ¿no? La mitad, una parte fueron los evangelios y después vienen casi puras cartas y entre Pablo, Pedro y Juan escribieron los demás, pero el que más escribió fue Pablo, a excepción del Apocalipsis tan revelativo de Juan. Pero me llama la atención cómo el Señor se reveló a Pablo, ¿sí? Y dice, así que hermanos míos amados, ¿sí? Y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y Pablo escribe de una manera muy amorosa. A mí me causa controversia porque conocer la historia antes de Pablo y ver cómo le escribe ahora a la iglesia es como controversial, ¿no? Acuérdense que Pablo era el que mataba a los cristianos porque se habían alejado del judaísmo. Entonces, ese gran celo que tenía por defender su religión y de repente verlo tan amoroso con los cristianos, tú dices,
como que te choca la transformación tan grande que tuvo. Obviamente que de eso, hasta que esté escribiendo estas cartas, pasaron como 13 años de discipulado. No es que él de un día para otro se transformó en este apóstol tan amoroso, ¿sí? Hubo un gran proceso. Pero tú dices el antes y el después de Pablo, para que le hable a una iglesia con tanto amor, es porque tuvo un encuentro con Cristo de verdad, ¿sí? Acuérdese que era el que primero los mataba. Y luego cuando entendió y Cristo se le apareció en el camino y lo botó de ese lugar y lo dejó ciego por un par de días, comenzó a cambiar su historia para siempre, ¿sí? A veces necesitamos que el Señor nos bote del caballo, ¿no? Para que nuestra vida sea transformada y podamos entrar en sus procesos, para que podamos entender el Dios de amor que se nos acercó, ¿sí? Entonces, les dice... alegría mía, corona mía, son deseados. Sabía que era un esfuerzo de su trabajo, un esfuerzo de su entrega, de cuántas veces que a Pablo lo apedrearon y se quedó allí moribundo, el Señor lo levantaba otra vez. O sea, Él dio todo por el Evangelio de Cristo, ¿sí? Se le reveló un Cristo de verdad. Él conoció a Cristo, lo vio, dice, le hizo resplandecer, se resplandeció sobre su vida y eso cambió su estructura para siempre. Y Él en medio del sufrimiento les decía, estén en gozo, estén firmes, estén en el Señor, ¿sí? Corona mía, le decía, deseado gozo mío, corona mía, ¿sí? Entonces, el siguiente verso dice, ruego, aquí le habla a varios de la iglesia, le dice, ruego a Evodía y Sintique, nombres raros que habían en Grecia, ¿no? Porque él estaba como en eso, no estaba tanto en Israel, estaba, acuérdese que él fue el apóstol a los gentiles, ¿sí? Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, ¿sí? Podemos saber aquí algunos de la iglesia, pero el mensaje en sí que le estaba mandando Pablo era manténganse en un mismo sentir, ¿sí? Como iglesia necesitamos aprender a estar en un mismo sentir. Podemos tener diferentes revelaciones, Dios nos habla algunas cosas distintas a cada uno personalmente, pero como cuerpo necesitamos tener un mismo sentir, ¿sí? Escuchar una dirección y lo que el Señor le dé al apóstol o le dé al pastor, caminar hacia eso, porque si no se comienza a dividir la cosa. Muchos pensamientos distintos no hacen la unidad de la iglesia. Obviamente que personalmente tendremos nuestros planes, pero en cuanto a lo que el Señor indica para una congregación, siempre debemos tener un mismo sentir, un mismo corazón. Caminamos hacia la dirección que el Señor está dando. Y eso hace que la iglesia se fortalezca y podamos avanzar seguro hacia los planes del Señor, ¿sí? Que seamos de esa gente sabia, que huye ante los comentarios y cosas raras que a veces escuchamos entre medio de las bancas o de lo que sea, ¿no? Decimos, no se meta con eso, usted no sabe, defendamos siempre la causa. Si hay algo extraño se conversará en secreto, pero no seamos de los que encienden fueguitos que después no se pueden apagar, porque, quizás algunas veces por no ser firme, capaz que tienes razón, capaz que no crees, pero te unes a lo que no está, a un comentario que no viene del Señor. Entonces seamos de los que mantienen la unidad, de los que somos de un mismo sentir. Y lo que venga raro, apaguemos esos fuegos. Tranquilo, después lo habla con el pastor, no tiene para qué conversarlo con los demás, ¿sí? Entonces, seamos sabios en una congregación que el Señor está levantando, así como esta iglesia que se estaba levantando en ese tiempo, necesitaba mantenerse puros, sin divisiones, para que el Evangelio del Señor no tenga estorbo y pueda seguir fluyendo, amén. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron conmigo. Es como, hay cuántos que están combatiendo con los líderes. Yo estoy hablando en cuanto a líderes, ¿sí? Al pastor, a los que estén en el liderazgo. Y hay muchas luchas a veces que no se saben, pero hay pequeños grupos que el Señor permite que estén cerca para mantenerse combatiendo, ¿sí? Aunque no toda la iglesia muchas veces sepa de los combates que tenemos que tener espiritualmente o situaciones, hay un pequeño remanente que el Señor permite que se mantengan cerca para apoyar en la guerra espiritual que se levanta en contra de los líderes y en contra de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser entendida, que no es solo venir al domingo a adorar al Señor, que Dios me dé una palabra de ánimo para avanzar en la semana, sino que hay algo espiritual profundo que siempre pasa y somos útiles en las manos del Señor si somos sabios para servirle a Él en todo tiempo, amén. Entonces, el siguiente verso, aquí empieza, después de todo eso que habla él, el 4 dice, regocijaos, ¿sí? Él está hablando que hay una situación difícil y les pide
regocíjense en el Señor siempre. Y les recalca, le dice, otra vez regocijaos. Dice, no estamos en la antigua versión. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sí? Uy, dice, pero ya pasaron 2000 años. Lo escribió hace 2000 años y él decía, el Señor está cerca. Cada persona de la Biblia que predicó, acuérdense que Jesús, ahí habrían pasado, no sé, 5, 10 años de que se había ido. Señor, y ellos decían, el Señor está cerca. Ellos pensaban que Jesús iba a venir en su generación, lo iba a volver a buscar pronto. No siempre tenemos el plan global que el Señor quería salvar a tanta gente después de 2000 años. O sea, ellos quizás no sabían cuál era el plan del Señor. Entonces decían, me preparo y vivo la vida como si el Señor viniera ahora. Así igual debemos venir nosotros, como pensando que Él viene en esta temporada, aunque sepamos quizás que se demore, no sé, 100, 200 años o menos, ¿no? Hay muchas señales también que se están cumpliendo, pero vivir como que si el Señor viniera en nuestro tiempo. Eso hace que nosotros caminemos mejor y cumplamos mejor su propósito. Y no a miedo, porque mucho tiempo se nos predicó una venida del Señor terrible, que todo iba a venir, se iba a destruir el mundo, que teníamos que portarnos bien, si no, no nos vamos con Él. No. Sino como ese esposo que predicaban, ¿no? Como el amado que viene en busca de su amada para esa boda, ¿no? Estamos en esa preparación que decía, para poder reencontrarnos en esta boda que va a sellar este amor eterno por el que Él se entregó, ¿sí? Él ya hizo un compromiso en la cruz con nosotros, con sangre pacto. No va a fallar a su sacrificio. Él va a venir en busca de nosotros, amén. Así que hay que solamente esperarlo con el corazón lleno de gozo y expectativa. Este gozo hace que nos mantengamos siendo personas, porque el gozo que yo le estoy hablando no es un gozo natural. Estoy hablando del gozo del Espíritu, del fruto del Espíritu del gozo, que tiene que crecer en nosotros en medio de nuestras vidas. A veces es difícil porque hay conflicto, enfermedades, problemas, deudas. Hay muchas cosas que a veces se desequilibran y te hacen robar el gozo del Señor. Te lo roban, te llenan de amargura, tienes un día con la cara larga. Y no solamente porque te despertaste mal ese día, tienes motivos, pero el gozo del Señor está por encima de esos motivos. Y no significa que el gozo del Señor te dé una sonrisa todo el día, no, pero estás en su gozo, sabiendo que Él te sostiene en medio de las dificultades. El gozo del Señor es como una protección en medio de la dificultad. Y no es tu gozo, por eso te digo yo, es el gozo del Señor en ti, que nace como un fruto que te sostiene en medio de las dificultades. Amén. Dios quiere mostrarse por medio de nosotros, por eso debemos dejar que su gozo nos complete, nos llene, para que su gozo se vea en medio nuestro, se vea en nuestras vidas y seamos fortalecidos. Dice que el gozo viene a fortalecer. ¿Qué es una fortaleza? En esos tiempos una fortaleza, yo le explicaba en otra palabra, que era como, las ciudades eran rodeadas por murallas gigantes, ¿sí? Era como un castillo que rodeaba la ciudad de los enemigos. Esa era la fortaleza. Incluso eran fortalezas tan grandes que adentro tenían escondite. Y arriba era como un camino que se podía caminar como una carretera sobre esa fortaleza. Era así de grande y fortalecía la ciudad. Por eso que a veces era tan difícil que los enemigos primero ataquen. Por eso tiraban como dardos encendidos, primero como para lanzar, porque era muy difícil romper esos muros. Dice que el gozo del Señor es como esos muros, ¿sí? Que te da como una protección sobrenatural cuando Satanás está atacando. O sea, mientras no rompa tu gozo, no puede llegar a tu vida. Si dejas que Satanás te apague el gozo, entonces puede llegarte un dardo encendido. Por eso tienes que cuidar el gozo en tu corazón. Cuidar de que la salvación que el Señor nos dio no nos llene del gozo del Señor, ¿sí? Nos llene de esa alegría que solamente Él puede hacer en nuestras almas. Es algo espiritual. Por eso que yo no estoy hablando de tu sonrisa, estoy hablando de lo que hay por dentro, que sostiene en medio de la adversidad, ¿sí? El 6 nos dice, por eso nos habla del gozo y nos dice, entonces por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Uno lo lee así rapidito, pero si vemos en la práctica, ¿cuántas veces caemos en afán? Todos los días se nos olvida esta palabra.
ya una cosa te colapsa, caes en afán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto? Empiezas con tu cuestionamiento. No, hoy no logré llegar a tiempo. Estoy llegando atrás al colegio. No me desperté a tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora? El niño va a llegar tarde. ¿Qué me va a decir la profesora? Todos los días llega tarde al colegio. No sé. ¿No? Y uno empieza a ir con el afán, ¿no? El afán de la vida. El Señor, es como cuando hablábamos de Marta en cuanto al afán. Cuando predicábamos, no estaba mal nada de lo que yo hiciera, sino que lo que le pasó es que cayó en afán. El afán al Señor le molesta, no que le sirva, sino que el servicio se transforme en un afán que te haga perder los ojos del Señor, ¿sí? Entonces, aquí otra vez nos recuerda que al Señor no le gusta el afán, no le gusta que te agobies más de la cuenta, que le sirva sí, pero con lo que Él te dijo. ¿Para qué te pones otros 30 kilos más de carga si el Señor no te lo pidió? O sea, si Dios te dijo, no sé, sirve en la cocina, ¿para qué aparte también quiere ir a servir a la hermana que está invitada, un ejemplo? ¿No? A veces uno quiere más, como aparentar que puedo más. No se trata de eso, no caigamos en afán. Yo estoy hablando algo de la iglesia, puede ser en la familia. No, es que hoy tengo que dejar la casa toda ordenada. Y a veces por dejar la casa ordenada no vengo a la iglesia, no me congrego. Es que hoy, si no se me pasa la semana, voy a quedar como la madre que no hizo el aseo correcto. ¿Qué importa cómo quedes? Si no alcanzaste, me refiero en tus fuerzas, no te afanes más de la cuenta. El Señor quiere que vivas en su gozo, no que te amargues por las cargas que estás llevando, sino que Él te ayuda a llevar la carga para que puedas disfrutar de la vida y no mantenerte en un afán que te colapsa los pensamientos y no puedes avanzar a veces. Cuando estás en afán, a veces avanzas menos que cuando estás tranquila. ¿Te pasa? Es que tengo que hacer esto, es que apenas alcancé esto, voy a hacer la mitad de esto primero para hacer la otra mitad, a ver si avanzo en esto, y al final dices, ¿cuánto avancé? No avancé nada, porque tienes la mente ocupada y no has disfrutado del gozo del Señor, que te ayuda a llevar toda carga, ¿sí? Entonces, el afán provoca ansiedades, ¿sí? Ahora están de moda esta enfermedad, antes no existían. Es que tengo ansiedad generalizada, ¿no? Antes era como la depresión y todo cabía en la depresión, ¿no? Estaba ahí un poco desanimado por los quehaceres. Y no estoy diciendo que no existan, pero me refiero que hasta ahora hay una enfermedad que se llama ansiedad, ¿no? Así que la ansiedad también hace que uno imagine que el futuro es malo, que tus planes no van a ser buenos. Imagina, ¿y el Señor qué dice? Tengo un futuro de gloria. Y Satanás te hace pensar, no, como estás viviendo ahora, todo va a salir mal. O sea, quiero tener una casa, no tienes plata, ¿cómo la vas a comprar? Quiero, no sé, renovarme el pelo, ¿para qué sueñas con eso? Ya no tienes plata. Todo negativo, ¿no? Quiero hacer algo bueno en mi vida, ¿tú crees que te va a alcanzar? Todo malo el futuro. Eso es ansiedad también. Ansiedad, pensar que todo el futuro que viene está malo, cuando el Señor prometió todo lo contrario. Satanás es muy astuto, nos hace creer todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. Entonces necesitamos ser libres de toda ansiedad, toda imaginación. La mente la tenemos que purificar. Señor, purifica nuestras imaginaciones, ¿no? ¿Le ha pasado que usted a veces tiene una tremenda historia? Yo soy buena para imaginar cosas. Soy distraída, pero mi mente es muy buena para imaginar. A veces tengo una historia muy grande en la cabeza, qué sé yo. Y si esto, otro, o cuando hago los sermones me imagino mucho cómo pueden haber sido las cosas. El Señor le gusta tu imaginación, pero la quiere purificar. Porque Satanás quiere robarte ese espacio que el Señor lo hizo para él y meterte puros problemas, e imaginar solo cosas malas, solo cosas que mi esposo me engaña, que no sé qué, puras cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor, para lo que el Señor creó la imaginación. La imaginación, el Señor la creó para que tú tengas encuentros con Él y puedas el Señor usar esa mente para que tú puedas tener experiencias sobrenaturales con Él. Entonces, cuando entendemos que la imaginación la puso el Señor, es un campo para que podamos ser fortalecidos en el Espíritu y no dejar que Satanás nos meta de sus imaginaciones incorrectas y nos amargue la vida. Él quiere que estemos llenos de gozo, ¿sí? Seamos sabios para purificar nuestra mente también y permitirle que el Señor reine, ¿sí? Luego dice, después de todo esto que dice arriba nos dice, sean libres de todo esto, ¿no? Sean libres de la ansiedad, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz del Señor tiene la capacidad. Tenemos que incluir en nuestras oraciones que tu paz
guarde mis pensamientos. Señor, que venga tu paz a mi mente, que venga tu paz a mi espíritu, que no permitas que la ansiedad me quite la paz de vivir en tu presencia, que mi afán, que no permitas que caiga en afán. Podré tener pequeñas preocupaciones, pero que no me afanen la vida, que no me roben el gozo de servirte, el gozo de amarte y el gozo de vivir un día a la vez, ¿sí? A veces nos desesperamos por la semana que viene cuando todavía ni termina este día. Aprendamos a vivir un día a la vez, ¿sí? Entonces, el Señor aquí, el apóstol nos enseña súper claro, como diciendo, ya sé que están ansiosas, ya sé que se desesperan con pocas cosas, pero mira, el Señor me enseñó esto a mí, en esto pensad. Es como cuando David decía, una cosa pido, como que aprendió a simplificar la vida, ¿no? Sé que tiene en la cabeza muchas cosas, pero a ver, piensa en esto, ¿sí? Vuelve a pensar en esto para que se te tranquilicen los pensamientos. Dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, cuando usted tenga un día de esos atroces, que piensa que todo está mal y que le va a agarrar un bicho y se va a morir al otro día, ¿no? Cuando estaba el COVID, como era, ¿no? Todos sugestionados. Bien, ojalá la mascarilla que nos cubriera hasta los ojos, todo era así como para no morirse al otro día. Ya nos imaginábamos entubados en el hospital, ¿no? Era así. Yo gracias a Dios no me agarró COVID, pero me entubaron igual después en el embarazo de mi hermano. Dije, yo no me entubaron por COVID y me tuvieron que entubar por pérdida de sangre. Dije, me sentí como que tuviera COVID, ¿no? Encima me cambiaban de sala a cada momento para que no me infecte con COVID porque había quedado muy débil. Entonces, uno a veces tiene estos miedos y estos temores de que te agarre algo malo, de que si cruzo la calle, pensar en qué va a pensar el mundo cuando yo me muera. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O soy yo nomás la muy fantasiosa? ¿Qué pasaría si yo me muera? ¿Cómo quedaría mi familia? Así es como un poco egocéntrico eso, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con mis hijos? Pero pensando en lo bueno, tenemos que ser libres de esos pensamientos y vivir la vida segura de que Dios tiene nuestros días contados. Si Él quiere que nos muramos en 2 años, nos vamos con Él. Si quiere salvarte la vida como lo hizo conmigo, lo hace todavía para propósito, por delante y para servirle. Amén. Entonces seamos libres de esos espejismos que Satanás nos mete en la cabeza y nos hace perder tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo a veces estamos pensando? Soñar está bien, pero imaginar cosas que no van a pasar, que Dios no te ha dicho, mejor usar nuestra mente para lo que el Señor nos ha dicho y trabajar por eso. Amén. Entonces pensar, dice, en todo lo verdadero, vencer en todo, primero decíamos, en todo lo puro, ¿sí? O sea, las mujeres, los hombres muchas veces tenemos luchas que son incorrectas, volvemos a la pureza. Santificamos nuestros pensamientos. Si por ahí anduvimos mirando una película incorrecta, salieron cosas raras y dice, pero eso no es normal. A veces uno como que relaja las cosas, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Volver a purificar nuestros pensamientos, sacar la basurita que pudo entrar para que el Señor pueda habitar agradado en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Que no hayan estorbos para el Señor. Todo lo puro. Cambiar esos pensamientos por la palabra del Señor, llenar la mente y el corazón de lo que dice Dios, pensar en todo lo verdadero, dice, vencer las mentiras de Satanás. No, es difícil. A veces es difícil. A veces te creíste una mentira por años. Y el Señor tiene que romper todos esos argumentos que Satanás puso dentro tuyo. Pero necesitamos vencerlo con la sangre de Jesucristo. Cambiar nuestra manera de pensar y pensar en lo verdadero y no en las mentiras de Satanás. Vuelvo a su palabra, vuelvo a su verdad, vuelvo a lo que Él dijo de mí. ¿Y qué dijo de mí? Ya me leí toda la Biblia y no sé qué dijo. Que no es solo letra, tenemos que entrar a tener encuentros también con el Señor. Que esa palabra nos lleve a tener encuentros con el Señor, que nos hagan escuchar su voz, ¿sí? Que Él tome de todo lo que nos habló en la palabra para hablar a nuestro interior. ¿Sí? Que tenemos que darle material para que Él hable, pero para que hable nuestro espíritu. Pensar todo lo honesto y todo lo justo también, dice, ¿sí? Le pasa que muchas veces vemos a alguien y aunque no lo conozcamos, la primera impresión decimos, qué agrandado. ¿No? ¿Le pasa? Capaz que recién lo viene conociendo. Qué serio el invitado. ¿Cómo puede ser que el pastor se le ocurrió invitar a este caballero? No lo habrá visto antes, capaz que solo lo escuchó la palabra, nomás predicar, ¿no?
Y a veces nunca imaginamos que capaz que la persona es tímida, que no tiene tanta capacidad para relacionarse con la gente. Pero al tiro pensamos, qué serio este cantante. Hubiera invitado a uno más simpático. ¿Cómo el Señor lo usa? Si mire la seriedad que tiene, ¿no? O si de repente se enojó, por decirle, le pasó algo, porque somos humanos. ¿Cómo? Alguien tan enojón se le ocurrió invitar, ¿no? A veces pasa que justo uno llega a un lugar desubicado y a lo mejor algo le pasó y tuvo una actitud rara y uno dice, ¿qué pasó con su santidad, con la gloria del Señor? Somos humanos todos, tenemos que todos empezar a poner nuestra mente en el Señor. Y lo otro que me ayuda mucho a mí, cuando me invitan a lugares que a veces hay gente más de renombre, qué sé yo soy como así súper tranqui. Y a veces, no sé, Satanás te hace pensar que si tienen una honra especial porque han vivido una vida y han pagado el precio por estar en el lugar. Yo no digo que deshonro, pero también Dios me hace entender que somos hermanos. Pensar que somos hermanos y que tenemos habilidades diferentes, espectaculares cada uno, nos hace vivir como hermanos. Se caen las envidias, se caen los celos, se caen los temores, se caen las inseguridades ante alguien que pareciera que tiene mayores habilidades que tú, o que es más famoso o menos famoso. Eso pasa a veces en la iglesia, ¿no? Cuando uno los ve como hermanos, dice, puedo relacionarme con quien quiera, porque es mi hermano. ¿Sí? Entonces cuando uno se sana las emociones, te das cuenta que no importa si estás con el pastor, no sé, el pastor que para ti sea como que lo admiras mucho, o estés con un hermano de tu iglesia, somos hermanos. Reconocemos lo que Dios le dio, lo reconocemos, pero seguimos siendo hermanos. Y eso te hace poder ser familia en el reino del Señor, ¿sí? Entonces te tranquiliza el estarte comparando, que tú eres muy pobre, que tú eres muy débil. No, tú no tienes nada en comparado con los dones que tienes, hermano. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué tú crees que hay dones más importantes que otros dones? El Señor es quien te dio un regalo. Y así como ellos lo desarrollaron, tú también lo puedes desarrollar en el área que Dios te dio. Ser fiel hasta que el Señor venga. Si eres visible o no es visible, eso no te da más autoridad o no. El Señor sabe si te hace visible, si no te hace visible, o si te hace influenciable en otros lugares. Tienes que ser fiel en donde Dios te mande, ¿sí? Y vencer esos temores. Pensar, dice, en todo lo puro y todo lo amable. En todo lo amable. ¿Cómo digo? ¿Cómo pienso en lo puro? ¿Cómo pienso en lo amable? ¿No? Capaz que está hablando como, no sé, usted está a punto de enojarse con alguien y se recuerda, ay, que Dios me dijo que tenía que ser amable. ¿No? Tengo mis razones, pero el Señor me manda a ser amable. ¿Sí? Vuelvo a la amabilidad. Aunque usted no quiera, aunque esté saturada, vuelvo a la amabilidad. ¿Cómo lo harías tú, Señor? ¿Tú me responderías así enojón? No creo, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la amabilidad, nuestra alma como que uno le pone un para alma. Tranquilízate, tenemos que ser amables. Es injusto lo que me está diciendo, sí, pero bueno, tú te encargas de lo demás. Yo te obedezco, debo ser amable. Si es injusto lo que está pasando, Dios se encarga. Pero yo sigo imitando tu personalidad. Yo sigo queriendo ser como tú en mi vida, ¿sí? Pensar, dicen, todo lo de buen nombre, ¿sí? Todo lo de buen nombre. O sea, todo lo bueno, todo lo lindo, siempre ser como positivo, está hablando el Señor. Sé positivo. Sé que de repente te puede invadir una noticia o algo negativo que te va a ser difícil pensar en en lo de buen nombre. Pero saliendo de eso, que tu mayor parte de vida piensas en las cosas buenas, me refiero. Entrena tu mente a pensar en lo de buen nombre, en las cosas buenas que el Señor ha hecho por ti y no permanecer en las cosas negativas. El 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Me llama la atención cómo Pablo tenía muchas veces la capacidad de ponerse por ejemplo, y si lo hacía era porque él sabía que tenía una responsabilidad muy grande de cumplir con el Señor. Si él fuera así como relajado, que no le importe la vida ni hacer la voluntad del Señor, nunca se pondría por ejemplo. Pero es como diciendo, imítame, porque yo sé que el Señor se está agradando de mí. Imítame a mí. Es como cuando el pastor dice, uno igual, aunque no te diga el pastor, imítame, muchas veces vamos a seguir su ejemplo, ¿no? De lo que hagan, de lo que dicen. Entonces, ante eso, no es que él sea egocéntrico, sino que tenía la humildad de decir, yo estoy dando todo mi esfuerzo por caminar como el Señor me lo pide. Por eso te digo que si no alcanzas a ver al Señor, porque mucha gente no es tan espiritual y no alcanza a tener una relación tan cercana con el Señor para que el Señor le diga cómo caminar y cómo hacer las cosas, si no lo alcanzas a percibir, imítame a mí.
yo te ayudo, yo te digo lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no lo alcanzas a ver, si no alcanzas a profundizar tanto, yo te llevo más profundo. De esta manera vas a poder conocer el corazón del Señor. Entonces, todos los líderes, los que están aspirando a lo mejor a estar enseñando a la iglesia un poco más pequeña, podríamos decir, necesitamos que imitar al Señor para que ellos tengan un buen referente, porque nosotros somos los mostradores de Cristo. O sea, podremos enseñarle toda la palabra, pero no podemos solamente enseñar, necesitamos modelar. Así como enseñamos, que eso pase en nuestras vidas, aunque a veces nos cueste, nosotros ser los modeladores para que ellos puedan ver a un Cristo de carne en nuestra vida. Como diciendo, si pudo mi pastora, yo voy a poder. Si pudo mi líder, yo voy a poder. Si pudo mi hermana, si ella pudo humillarse de esta manera, entonces me hago el esfuerzo lo que pueda, pero me humillo. Tenemos que ser el ejemplo visible de lo que el Señor hizo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él vive dentro nuestro. Entonces somos mostradores de su presencia. Y no solamente de su presencia que sana, sino de su personalidad. Es más difícil mostrar su personalidad que su presencia, porque la presencia está en los dones, ¿ves? En los regalos. Si tiene don de sanidad, se sanaron los 100. No, se sanó la iglesia. Si tiene don de lengua, habla en lengua y listo. O profecía, da una profecía. Pero la forma del Señor cuesta más que fluir en el don. Amar como Él ama, amar a tu enemigo. Tengo que poder amar a mi enemigo, aunque no quiera. Y digo, oh Señor, esos doctores, cuando pienso para atrás, no. Esos doctores que hicieron tan mal su trabajo, pero los perdono, digo, Señor, los perdono, los suelto, pero bueno, en el juicio la verán. No, si cada vez voy sanando mi corazón. Pero no les pasa, ¿no? Que en la práctica es difícil modelar a Jesús. Porque modelar a Jesús, yo podría decir, bueno, modelo a Jesús, y una vez quiere ser más bueno que Jesús. Entonces, bueno, no los pongo en juicio. No peleo mi causa porque tengo que ser buena como Jesús. No. Dios también es justo y también pelea nuestras causas. Que yo los perdone a ellos es una cosa, pero el juicio tiene que hacerse igual, porque también obraron injustamente. Amén. Entonces uno tiene que discernir. ¿Puedo perdonar? ¿Puedo amar? Sí. Ese día yo estaba, después que desperté, aunque me enteré del notición, de lo que pasó, intenté poner mi mejor cara, no me fui a pelear con ellos, aunque sabía que habían hecho todo mal. Intenté ser lo más prudente y mostrar a Cristo. Pero luego el Señor se encarga de las demás cosas. ¿Sí? Nuestro llamado no está a pelear con la gente. Nuestra pelea no es contra sangre ni carne, dice, ¿no? Sino contra Satanás, que lo usó a todos, pues nada más. Pero mi pelea es contra Satanás. Y Cristo realmente pelea contra Satanás, pero me refiero que no es contra las personas. Eso también nos ayuda a vivir libre de resentimiento con la gente. ¿Sí? Pensar en lo bueno, pensar en lo puro. Se equivocaron, bueno. ¿Qué hacer? Fueron usados por Satanás nada más. Lo demás era que Satanás me quería matar. Entonces cuando uno piensa así, vive más libre. Si no, iría todos los lunes a retar el hospital que no me pagan la indemnización. No sé, ¿me entiendes? A veces uno queda tan atada con las cosas que te pasan que se mete en tu mente eso y estás todos los días ahí en el juez con tal de que se acelere el caso. No, Dios sabe cuándo va a darme un premio si quiere, y si no, algo va a pasar espiritualmente. Él igual trae recompensa por las cosas que hemos perdido en esta tierra. Amén. Luego dice, después de todo esto que nos habló, ¿no? Pablo es como bien práctico. Primero nos dice lo que tenemos que hacer y luego nos da las bendiciones. Dice, ahora dice, dádivas para los filipenses. Así, primero le dice, te enseño a pensar de la manera correcta para que tengas una mente correcta para recibir las bendiciones del Señor. ¿Sí? Eso está diciendo. Tienes que pensar de esta manera para cuando yo te mande tus bendiciones, tú sepas cómo percibirlas y cómo recibirlas. Estás sanando tu mente para soportar la gran bendición que viene. Y el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Me llama la atención, aquí había una iglesia que sostenía a Pablo. ¿Sí? Aquí está hablando de la generosidad. Y dice, debemos buscar la oportunidad para ser generosos. A veces siempre hay, no toda la iglesia obviamente, pero hay iglesias que tienen mucho problema con esto de la generosidad. Es como que les cuesta entender que el Señor también fluye a través de la generosidad, ¿no? Y aquí Pablo estaba hablando específicamente con él, porque en ese tiempo no era como ahora, aunque había muchas iglesias,
no estaba tan estructurado todavía lo del dar o no dar, o sostener una misión o no. Entonces se apelaba a la voluntad, así como ahora, ¿no? Y había una iglesia muy generosa con él que sostenía algunas obras misioneras. Y es como que se les había olvidado mandar la ofrenda de amor, podríamos decir, una cosa así. Pongámoslo que usted mande todos los meses a Francia, tienen una obra y la tienen que mandar. Y aquí se les había olvidado. Entonces dice, veo que se les ha olvidado un poco, dice, en gran manera, dice, le recuerda lo bueno que ha sido, pero faltaba la oportunidad para recordarle. Dice, no lo digo, y luego él dice, no lo digo porque tenga escasez. Me llama la atención cómo empieza a hablar. Les recuerdo su ofrenda, pero no porque tenga escasez, dice. Luego dice, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener en abundancia. En todo y por todo estoy siendo enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso que lo sabemos de memoria viene después de una crisis económica, podríamos decir, de Pablo. ¿Sí? Estaba a lo mejor él viviendo más o menos bien, pero de repente esta iglesia se olvidó de sostenerlo y quedó con muy pocos recursos para seguir extendiendo el evangelio. Entonces le dice, sé que Dios suple todas mis necesidades. Es como diciendo, pero es muy probable que no tenía nada. Por algo le recuerda. Entonces diciendo, podría ayunar si quiero 10, 20 días, 15 días. Pero si usted se recuerda, por favor, iglesia, mándeme lo que me hace falta. Está diciendo como eso, Pablo. Yo sé que si no lo mandan, Dios me fortalece igual. Pero también sé que de esa manera puedo alcanzar más gente. Está siendo súper claro, pero súper humilde en recordarles. Pero también, a pesar de su necesidad material en este momento, me llama la atención como resume, dice, aunque no llegue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, usted podrá, dice, darme su ofrenda que necesito, pero si no me la da, Dios se me fortaleza. Puedo seguir viviendo así un tiempo hasta que Él me provea de donde sea. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. O sea, su foco igual era, aunque Dios use a quien use para poder sostener el ministerio o el ministerio que Dios me mandó a hacer, Dios se me fortaleza. Él es mi mayor bien y Él me va a sostener si eso que estoy esperando no llega. Eso está diciendo Pablo. Esto era algo, obviamente, justo Él se dedica al ministerio, pero estoy hablando en su trabajo. Sea que se atrase el sueldo, que no se atrase, que pase esto, que falte un poco para la luz, que falte para esto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso está diciendo Pablo. En abundancia o en necesidad, Dios tiene que seguir siendo el centro. Amén. Entonces, el 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis que vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Me da risa verlo como que una pequeña queja estaba dando Pablo, ¿no? Participó conmigo, dice, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto me llamó mucho la atención. Él era más espiritual, no es que usted viendo que un Pablo pedigüeño, no. Porque él también dice que tenía una profesión y cuando no le faltaba, trabajaba en lo que antes tenía. No es que él estuviera tan preocupado de lo que le falte a él, sino que sabía que cuando la iglesia cierra la mano, se cierra la mano del Señor. Me preocupo, dice, que ustedes dejen su generosidad porque la abundancia del Señor va a cesar. Él estaba preocupado de que ellos no fueran tan bendecidos, porque al ponerse uno egoísta, es como que las bendiciones tienden a cesar, como que todo se empieza a cerrar. Pero cuando uno se mantiene abierto y generoso, el Señor vuelve a hacer llover las bendiciones. Eso es lo que estaba Pablo cuidando, los corazones generosos, que no vuelvas a la escasez, mantente generoso para que sigas viendo las bendiciones del Señor. No es que busque dádiva, sino que dice que en el cielo hay una cuenta llena de frutos. Usted sabe cuánto fruto tendrá. ¿Tiene poco fruto o tiene mucho fruto? Pero yo busco que su cuenta esté llena de fruto, dice Pablo. ¿Sí? Le enseñaba a ser generoso para que la cuenta del cielo, que a veces se acumula en medio de las dificultades, cuando uno tiene un corazón correcto, cuando usted justo está en la necesidad o cuando llega un momento oportuno, el Señor abre esa cuenta y le hace llover sus bendiciones. Entonces acumulemos tesoros en el cielo, dice, donde no hay ni una oruga ni nada que lo corrompa, no hay ni un gusanito que se coma el billete, ¿no? Eso está hablando. Donde nada le carcoma las riquezas que el Señor le da. Acumule en el cielo y el Señor hace tesoro en el cielo, y cuando usted más lo necesita,
¿De dónde apareció esto? Tesoro en el cielo. A mi papá le pasó eso. Mi papá toda la vida con autos muy malos. Con 7 hijas. Él más que nada su meta era tener como un auto grande para que podamos andar todas. Entonces era como, bueno, la iglesia no crecía tanto, no había tanta solvencia económica y como con lo que se podía. Y bueno, pero fieles, nunca quejándonos, lo mejor que pudiéramos, listo. Y hace como 2 años el Señor le regaló un auto nuevo, ¿no? Nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Y regalado, un hermano sintió regalárselo. Claro, y el Señor decía, es que acumuló mucho en su cuenta. Y ahora era tiempo de que ya tuviera un auto nuevo. Y como yo sé que tu papá, lo que le entra en el bolsillo, él dice, reino, campamento, evento, iglesia, una iglesia nueva, todo lo invierten en la iglesia, se lo tuve que regalar. Porque si no, aunque yo le diera, no sé, los 30 millones en su cuenta para que se compre el auto, él habría hecho una iglesia nueva. Es así mi papi, ¿no? Entonces el Señor le tuvo que traer el auto comprado para que no lo venda y haga una iglesia, ¿no? ¿Y cómo es regalado? Y está el hermano en la iglesia. No. No lo puede vender muy rápido, ¿no? Entonces le cambió la vida. Ahora anda como 200 kilómetros por hora. Papá, le digo yo, está bien que Dios lo bendiga, pero no quiera partir muy lejos con el Señor, le digo yo. Los carabineros le van a quitar el auto. Entonces tenemos que ser sabios. El Señor acumula cuando somos generosos. Acumula en el cielo una bendición especial y te va a derramar lo que tú necesitas. ¿Sí? No va a darte algo que no necesites. Y también va a dar, a veces te da cosas que tú no pensaste porque nuestra mente es limitada y Dios a veces nos quiere también regalonear. ¿Sí? Entonces, luego dice el 18, pero todo lo que he recibido todo lo recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto para Dios. Cada ofrenda, cada canto, no estoy hablando solo de dinero, canto, lo que usted haga por el Señor, servicio, ayuda al prójimo, dice que es un olor fragante al Señor. Se transforma en adoración, no es solo su canción, ¿sí? Su testimonio también es adoración. No solo cuando venimos aquí a cantarle un canto hermoso que nos metimos en la habitación del Señor, ojalá para tener un encuentro con Él. No solo eso, sino ser generoso también dice que es olor fragante para el Señor. Que suba el humo, que suba el incienso, que el Señor haga, qué lindo, mi hijo. Cómo aprende a desprenderse del egoísmo, cómo aprende a depender de mí, ¿no? Le ha pasado que a veces está muy afanado y se le olvida que las cosas vienen del Señor. Es que si no trabajo, ¿quién solventa para esta casa? ¿Ha dicho alguna vez usted? Sí, me dicen. Si no, ¿cómo me hago? No sé, cuando ya las mujeres quieren arreglarse un poquito más. Mi esposo no me da para esto, entonces tengo que trabajar yo. Y empezamos como a afanarnos en pequeñas cosas. El Señor es el que suple. Y no digo que ahora todos dejen el trabajo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no se afane. No se afane por más. Cuando el Señor sabe lo que usted necesita. ¿Sí? Capaz que el próximo mes toda la iglesia decida cambiar rubro, no sé, trabajar la mitad del tiempo. No. Lo diga después la pastora Liz, me dijo que deje el trabajo. Sino que disfrutemos del Señor, disfrutemos que Él es nuestro sustento. El 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? No. Todo lo que te falte cuando eres generoso. O sea, es como diciendo, no tengas miedo a ser generoso, porque yo tomo en cuenta tus ofrendas, las acumulo en el cielo. Cuando veo que algo te falte, obviamente es necesario. A veces tenemos caprichos también y a veces Dios los quiere conceder. ¿Sí? También a veces son caprichitos nomás, nos obsesionamos con cosas y invertimos mucho más a lo mejor en cosas que no son tan necesarias. Pero cuando son las cosas que realmente necesita nuestra vida, el Señor es así. Tranquilo, yo te doy lo que te hace falta. Descansa. Si tú eres fiel conmigo, yo soy aún mucho más fiel contigo. Él es mucho más, Él nos da mucho más de lo que podamos pensar o imaginar. Nuestras mentes son limitadas nada más y pensamos que un día que nos falta, un día que estamos justos, es como, no te desesperes, tranquiliza tu alma. El Señor tiene todo en control, aún más con los generosos de corazón, amén.
Dios está lleno de riquezas, pero también tiene una iglesia para manifestar su gloriosa riqueza. Pocas veces el Señor va a traerte algo material. A veces ve que hubieron tiempos en los que hasta llovía oro. Y son manifestaciones del Señor. Caían diamantes para mostrar al Señor su riqueza. Caían cosas espectaculares en los momentos de adoración. Y eso es súper bueno. Pero el Señor te quiere enseñar una mente generosa. Que todo con lo que Él te da, tú puedas administrarlo tan sabiamente que tengas para todo. Que tú digas, ya pagué todo y me sobró esto. Pagué todo, ¿cómo se multiplicó tanto? Porque primero lo pusiste a Él. ¿Y qué hago con esto, Señor? Bueno, si quieres das un poco, lo demás inviértelo, si quieres esto, ándate de vacaciones. Dios te da. Comienza a multiplicar. Y a lo mejor no es que gane el triple, pero lo que el Señor le está dando, Él lo hace grande. A veces uno está esperando que te suban el sueldo, pero a veces no te lo van a subir. Pero tú no sabes por qué llegaste al mes y te sobró. Y quizás hasta cumpliste tus deseos personales. ¿Qué hace el Señor? Multiplica, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, ¿a cuánta gente le dio? Lo mismo puede ser con sus recursos, ¿sí? No se obsesione tanto con subir de sueldo. Si el Señor se lo sube. Pero si no, confíe que ese sueldo va a ser suficiente y va a sobreabundar para todo lo que usted necesita. Cuando es generoso, ¿sí? Entonces, decía aquí, Dios está lleno de riquezas, pero también tiene una iglesia para manifestar su gloriosa riqueza, ¿sí? De esta manera, Él nos moldea, nos enseña nuestras mentes a salir de toda escasez y temor a que nos falte. La manera del Señor que tiene para liberarnos de la escasez y la mente escasa y al miedo que no vamos a tener es que nosotros demos. Es así, al hermano, algo que el Señor le puso en su corazón. Yo ahora todo esto que le digo de dar es obviamente guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? No estoy diciendo de todo lo que tiene, no, yo no soy de ese estilo, no soy tanto de que predico la prosperidad o no, ni tanto de lo económico, pero justamente el Señor me hablaba de esto. Si abres la mano, yo me encargo de todo lo demás. Él te enseña a ser generoso, es como generoso. Se fija que a veces cuando uno es como que está súper bien ser ordenado, pero a veces somos tan ordenados que un peso que sacamos pensamos que todo se nos cayó. No nos alcanza, ¿no? ¿Cómo? Dios me pidió 10 lucas. No me va a alcanzar, ¿no? ¿Cómo así? Pero hermano, está bien administrativo, pero con un poquito de fe, ¿no? ¿A quién le está sirviendo usted? Hay que equilibrar administración y generosidad, ¿sí? A veces así, no. Aquí, ¿cómo el Señor? Si Él sabe que justo me alcanzó y me pide 20 lucas, ¿cómo? No, aprendamos a desprendernos, que el tesoro está en el cielo. Acuérdese que mientras más usted acumula, más el Señor le hace bajar en el momento necesario. Y obviamente que le dio sabiduría para administrar, pero no se aprovechen en quedarse solo, que yo soy la más correcta en las finanzas de la familia. No. Que eso no le limite a ser generoso con el Señor y sea de los que son sabios para escuchar su voz. Tampoco le digo que dé por emociones, sino que guiados por el Señor. Porque por emociones vamos a quedar en la ruina, ¿no? O decir, le falta ese, le doy. A este también le falta, le doy. Va a ver la cuenta y no tiene nada. No, guiado por el Señor, ¿no? A veces uno también da por emociones. Dios me tocó mucho, así que le doy el sueldo de este mes. Después, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué agarro otro trabajo para poder subsistir, no? Hay que tener sabiduría. El Señor para todo nos enseña. Y el Señor quiere vernos prosperados. Y que nada de las finanzas ni nada de lo que esté pasando en tu vida te robe el gozo de disfrutar la presencia del Señor y de disfrutar la vida que tenemos, si es lo económico, si es una enfermedad, si es algo que le dijeron, si es una relación que no está muy bien cuidada y está como estorbándole en su paz. El Señor tiene la capacidad de sanar los corazones, restaurar las relaciones, de sanar tus finanzas, de sanar tus enfermedades, con tal de que nada estorbe a que tú puedas disfrutar del gozo del Señor que tiene preparado para los que le aman. Amén. Esa es la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para su vida. Mantengamos el gozo. Recuerde que el gozo no es solo reírse como yo, ¿no? Sino que es un combustible para el día malo, ¿sí? Es un combustible para cuando no estén tan buenos los días. Señor, me meto en tu gozo. El gozo es un lugar en donde usted puede habitar para sanar
toda ansiedad y todo lo malo que esté pasando en su alma, ¿sí? Es el gozo del Señor, no es su gozo. Es el gozo del Señor que va a dar la fortaleza necesaria para los días que estamos atravesando. Amén. Gracias, papá, te damos por esta palabra. Gracias por el privilegio que me das de ministrar a tu iglesia aquí en Iquique, Señor. Yo oro para que sigan siendo fortalecidos en ti, para que sigan descubriendo tu corazón, para que sigan amando tu presencia, Señor, para que sigan viendo tu fidelidad en todas las áreas, Señor. Que ellos puedan descubrir tu ternura, tu dulzura, Señor, que puedan enamorarse cada día más de tu presencia. Yo oro para que tu presencia no se aparte de sus corazones, que todo lo que hacen con excelencia también se les sea retribuido en el banco del cielo, que tú puedas prosperar abundantemente como prospera su alma, Señor, que la abundancia que tengan en lo económico sea coherente con cómo está prosperando su alma y su espíritu, Señor. No solo sea lo material, sino que tú también le hagas crecer en sabiduría y en estrategias para encontrarse contigo, para descubrir que tu presencia es más importante que cualquier cosa y que eres el bien más grande de nuestra vida, que tú eres nuestra mayor riqueza, que tú eres nuestro tesoro, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Eres nuestra riqueza. Gracias por enseñarnos a ser libres de la escasez. Tú eres todo suficiente, eres nuestro tesoro mayor. Te amamos, Jesús. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada